días, buenas noches. Hoy un tema que había sido solicitado hace 15 días, trabajar los miedos. En este momento son las 21 horas en Argentina. Bueno, mientras se van conectando, voy a ir citando los miedos. Comentaron en el chat. Bueno, me anoté 12 miedos que me dejaron en comentarios. Algunos están, es decir, hubo más comentarios, pero que justamente repetían el mismo tema. Uno de los temas es el miedo al abandono, otro el miedo a conducir, el miedo a que le suceda algo a mis hijos, el miedo a hablar en público, el miedo a la oscuridad, el miedo a la inestabilidad económica, el miedo a la soledad, el miedo a las enfermedades, el miedo a fracasar, el miedo al desamor, el miedo a la agonía física y a la demencia, que particularmente quien dejó este comentario tenía que ver con alguien de su familia y que es como un miedo que le persigue de repetir la misma situación, y el miedo a decir que no sin culpas. Así que bueno, como son muchos, hoy voy a tocar alguno en particular y luego en próximos encuentros seguiré hablando de los siguientes. Puedo decirle que quien me dejó como uno de los miedos, el miedo a conducir, el miedo a hablar en público y el miedo a la oscuridad, tiene que ver con traumas vividos en la infancia y que son necesarios desanclar para poder liberarse de esos miedos. Hay un trauma muy fuerte que está a nivel inconsciente, anclado, y que hace que, por más que sea una persona adulta, que tenga recursos, que algunas otras cosas de la vida las pueda resolver desde absolutamente la confianza, a la hora de querer conducir un vehículo hay algo que surge y que la deja a la persona en un lugar absolutamente arcaico, como vulnerable, sin recursos, desarmada. Lo mismo con el tema de hablar en público, está muy asociado a algún hecho de haber quedado en ridículo en un momento de una exposición. Y miedo a la oscuridad puede esconder algún trauma infantil y asociado a algunas otras cosas también relacionadas con la oscuridad, la noche, lo incierto, miedo a los cambios. Así que bueno, los que dejaron estos tres temas, desde ya les puedo decir que son miedos que se van a desaparecer ni bien se trabaje el trauma. Y eso es necesario sesión particular, individual, para trabajar la situación desde donde el inconsciente armó este alerta que no puede la persona manejar. Bueno, después los otros temas que me parece repetitivo y que quiero dejarles como alguna recomendación a aquellos que me dejaron esta inquietud de que le suceda algo malo a mis hijos. Es decir, el miedo, como lo comentaba hoy a la mañana en la frase, es algo innato a todo ser humano y también a todo ser vivo, porque el mundo animal también le aparecen las amenazas y la emoción del miedo que le pide huir de la situación, protegerse. El miedo aparece como una señal de alerta para resguardarnos de algún peligro inminente. Pero los seres humanos que vivimos en un mundo lógico, que tenemos una cuarta capa cerebral que se llama la corteza, que trabaja en el mundo lógico, cuando está dominada por una mente fuera de eje, con pensamientos automáticos, persecutorios, sin sentido, aparecen el estado de temor, que de acuerdo al pensamiento que yo estoy teniendo, puedo crear un estado de alerta de algo que podría pasar, pero no está pasando. El tema que
Nuestra mente ya diseñó el peligro ahí afuera, diseñó que ahí afuera hay un león que me va a atacar, y la biología, que no tiene la capacidad de pensar, sino de accionar, inmediatamente recibe la alerta y comienza a crear estados adrenalínicos para tratar de defenderse de esa amenaza. Entonces, si vamos a mirar esto, que es muy habitual en las mamás, tener ese miedo a que le pase algo a los hijos, pero no es algo que está pasando, es un pensamiento de temor de algo que podría pasar. Y aquí la pregunta que les dejo abierta a todas las mujeres que les ha pasado este pensamiento en algún momento es preguntarse, en realidad, ¿cuál es el miedo? Si le pasara a mis hijos, ¿qué me pasa a mí? Ese es el problema de fondo. El pensamiento está tratando de cubrir otro miedo. Y quizás lo podemos conectar con estas dos palabras clave que dejaron como otros dos miedos fundamentales, que es el miedo al abandono y el miedo a la soledad. Si le pasa algo a mi hijo, yo me quedo sola. ¿Y qué me pasa a mí cuando me quedo sola? Y ese miedo viene de una marca que puede ser en los primeros tiempos de vida, donde lloré y mamá no estuvo ahí como yo necesité, y ni hablar si era un miedo que sentía mi madre cuando me estaba gestando. Entonces yo estoy mirando la vida desde un miedo al abandono o desde un miedo a la soledad, pero que no es un miedo propio, que es un miedo que a lo mejor durante todo el embarazo mamá sintió porque mi papá no estaba ahí. Mi papá trabajaba, viajaba, la abandonó. Entonces, el dolor del abandono era un pensamiento y un sentimiento que tenía mamá mientras me estaba gestando. Y yo, como conectada al cordón, comía esos pensamientos y esos estados emocionales de mamá. Y luego quedan como uno de los primeros programas inconscientes que quedan marcados en nosotros, y que todo lo que vivimos hacia adelante es desde ese miedo al abandono. Y precisamente cuando estamos parados en un miedo, es más probable que nos conectemos con más de eso, con que me dejan, me abandonan, o yo me alejo previamente para no sentir que me dejan, ¿no? Cada vez que trabajo esto dentro de las sesiones particulares, muchas personas que en su carta natal tienen la luna en Acuario son personas abandónicas, pero que van a decir que los demás lo dejan, que los demás la abandonan. Y en realidad con esa luna la persona es abandónica. Es decir, se retira antes de cualquier relación por miedo a ser dejada. Entonces deja previamente una relación para no sentir que el otro me dejó. Desde ya, a todas las mujeres que han sentido esto, porque es algo muy, muy habitual en nosotras las mujeres, el sentir que nos dejan, que estamos abandonadas, que nos sentimos solitas. Hay un dolor en nuestro niño interior que necesitamos sanar. Porque si no, seguimos construyendo nuestra realidad desde ese patrón inconsciente. Y todo lo que vivimos en tercera dimensión comienza en quinta dimensión, es decir, en un plano no consciente, en un patrón, en un programa, en una creencia, en la que yo vivo resonando y lo único que hago es encontrar personas con diferentes nombres, pero siempre viviendo el mismo patrón. Miedo al abandono, miedo a la soledad, y es como que siempre busco personas inconscientemente que encajen con ese patrón, donde no están, se van, no se comprometen, y en realidad afuera aparece, hola Micha, buenas noches, afuera aparece la persona perfecta que encaja con ese programa que tenemos en nuestro inconsciente. Por eso, aprender a mirar la realidad, esas experiencias que se repiten, está hablando de algo que necesitan sanar y desprogramar. Esto es lo que trabajo con cada una de las mujeres que me elige como coach y psicóloga social, para desarmar el patrón que les hace permanentemente repetir la misma historia. Y si te sientes identificado que hay una repetición en tu vida,
por amor, es importante que digas, esto lo corto y lo voy a transformar. Desde ya que cambiar un patrón requiere un acompañamiento terapéutico, requiere desprogramar y empezar a construir una nueva realidad desde un nuevo patrón de presencia, de amor, de compromiso, de me acompaño. Pero cuando estamos parados en ese miedo al abandono, el dolor es una sensación permanente, como que el otro no está, aunque quizás esté, pero yo siento que no está, porque el patrón domina mis experiencias. Y entonces reiteradamente estoy en esto de encontrar personas que no están, que no se comprometen, que no le importo, como que no están presentes, que no están conectadas emocionalmente, pero es el patrón inconsciente que se instala como una regla de oro que se tiene que repetir y cumplir. Sí, Micha, este es uno de los temas que también, uno de los miedos, el miedo a decir que no por la culpa, ¿no? Es algo muy de nosotras las mujeres en relación a esto también de la violencia de género, que por miedo a que eso que decimos que no, a ese límite sano que tenemos que poner, tenemos miedo de perder la relación, tenemos miedo que el otro se enoje, pero esto es un patrón que necesitamos desanclar, desprogramar, que viene desde la pequeña infancia, donde una figura de autoridad, cuando queríamos plantear nuestras necesidades, no nos dejó. Y siempre esa figura de autoridad imponía. Es muy probable que esta dificultad a poner un límite sano esté relacionado con un padre o una madre tóxica, y cuando digo madre o padre estaría hasta a veces de más, porque en realidad si en el rol no fue un rol sano, fue un genitor o un progenitor, pero en el vínculo madre o padre no lo pudo cumplir. Entonces nos dio biológicamente el cuerpo, pero no pudo estar presente en su rol de maternar o de paternar, ¿sí? Entonces, ese vínculo disfuncional, justamente gracias Silvi por estar aquí, era un tema que habías tirado hace como 3 semanas. Bueno, aquí empezamos a trabajar el tema miedos, a darles como algunos tips y sepan que realmente trabajar a conciencia esto requiere un acompañamiento particular. Yo estoy tirando una data general, pero ustedes de esta manera no van a desprogramarse de los miedos que se repiten, porque requiere un saber de dónde viene. Si esto es un patrón de mi familia, si es algo que repito y modelé de mi madre, si es algo que me apropié en el útero materno de ella, si es un estado de temor que yo creo constantemente a nivel de un patrón mental. Como hoy les decía, que a pesar, el miedo es parte de nuestra injerencia como seres humanos, pero tenemos que aprender a incluir el miedo en esos pasos de acción. Que a pesar del miedo, yo tome la decisión de generar acciones de protección. Puedo decirle que en las experiencias de violencia de género que tuve en el pasado, cuando pude entender que eso no era amor y que eso era tóxico, el miedo estaba. Pero a medida que aparecía una alerta o un peligro, aprendí a poner las acciones que me garantizaban la protección. Mientras nos quedamos con el miedo y paralizados sin tomar decisiones, quedamos en un estado de parálisis y de indefensión. Entonces, un tips para todas, que a pesar del miedo se pregunten qué puedo hacer para salir de esta situación. Como, un tips de emergencia, es decir, si me presenta esto, este miedo es A, y a pesar de eso, ¿qué puedo hacer? Y si la situación la supera, desde ya busquen trabajarlo esto en sesiones personalizadas para que puedan salir de este patrón y puedan empezar a transformarse en mujeres con valor.
Micha, ya voy a profundizar más este tema de los límites como un tema, miedo a poner los límites por culpa, claro. La culpa es un patrón, hola Laura, es un patrón que alguno de tus padres como figura de autoridad primaria utilizó para condicionarte en ese derecho a veces a pedir o a reclamar o a decir que no. Y desde ahí cualquier figura en nuestra vida adulta que representa una autoridad, no nos animamos a decirle que no por este miedo a ser rechazado, a ser dejado, a que se enoje, a que me deje de lado, a que me desprecie, a que me ignore, etc. Ahora, amerita que sostengamos relaciones donde no podemos plantear nuestros derechos, como para que lo puedan reflexionar. ¿Amerita que esa amiga, entre comillas, siga estando en mi vida si yo no puedo plantearle que a veces no puedo tal cosa? Una persona que está parado en el sano amor va a aceptar nuestros límites, nuestro no. Ahora, quien no lo puede aceptar, necesitamos revisar qué pasa con ese vínculo en nuestras vidas. La culpa viene como anclaje infantil, que una figura de autoridad, papá o mamá, a la que no podíamos contradecir, utilizó la culpa como una manera de condicionarnos, manipularnos, reprimirnos, achicarnos, condicionarnos. Y después ese patrón, sepan que muchas veces le he contado esto de cómo se programa a un elefante para que se quede quieto en un lugar, desde pequeño se lo ate una pequeña estaca y una soga. Y cuando tironea el elefantito y quiere moverse y no puede, va aprendiendo que cuando está atado a una soga no se tiene que mover, no se puede mover. Pero ese elefante crece y está atado a la misma estaca y es un monstruo grande que podría tirar abajo una casa de la fuerza que tiene y no se mueve. Nosotros somos como ese elefante. Lo que vivimos hasta los 7 ahí, a ver si nos volvemos a conectar. Sí, tuve un corte intermitente el internet. Bueno, estamos en Mercurio retro, suele tener estas cosas cuando a nivel planetario este planeta de la comunicación empieza a retrogradar, a veces afecta a las comunicaciones. Bueno, volviendo al tema, nosotros somos como ese elefante. Hasta los 7 años, lo que se nos dijo de manera verbal y no verbal, nos condicionaron. Y hoy somos adultas y respondemos a ese mismo patrón. Y muchas veces de manera traumática hemos sido condicionados. Por eso vuelvo a lo mismo. Tanto el miedo a conducir como el miedo a hablar en público o a la oscuridad, o quizás la culpa ante decir que no o poner un límite sano, si no lo podemos hacer de adultos, allí hay un evento traumático que hay que desprogramar, que hay que desanclar, para que ustedes puedan tomar esas nuevas decisiones desde un lugar de recursos y de fortaleza adulta, ¿no? El tema que está muy relacionado con el miedo al abandono y el miedo a la soledad es este miedo que me dejaron en relación a que les pase algo a sus hijos. ¿Les está pasando? Eso es un miedo real. ¿Está pasando? Es, bueno, si yo tengo la noticia que mi hijo se accidentó, es un miedo real. Esa noticia abrupta, inesperada, de hecho que me pone en alerta y en desesperación, de que le pase a ese ser amado algo. Ahora, de que le pueda pasar, no es un miedo, es un estado de temor, creado por una mente que piensa que le puede pasar. Pero debajo de ese estado de temor, de ese pensamiento automático, infundado, porque no es real, en ese momento no les está pasando nada a nuestros hijos. Yo pienso que le puede pasar. ¿Qué hay debajo? ¿Cuál es mi miedo? ¿Qué me pasaría a mí si le pasa algo a mi hijo? ¿Sí? Eh, ese miedo a que yo, ¿cómo quedo si mi hijo no está o si le pasa algo? Ese es el miedo. Y eso está antes de que seas madre. Tiene que ver con un miedo
a la pérdida, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo de lo que me pasa a mí si yo pierdo a un ser querido, miedo de lo que me pasa a mí, de ese vacío emocional, de esa codependencia que tengo desde muy pequeña, y habla de algo que también es un miedo al desamor, ¿no? Hay una falta de amor que está conectado con este estado de pensamiento, de miedo a que me pase, le pase algo a mis hijos, ¿no? Yo les puedo contar, quizás esto lo puedan aplicar y a ver cómo les va, como para cambiar esa mente que piensa algo sin fundamento. Hace muchos años que yo vengo viajando, capacitándome. Aquí en Entre Ríos, cuando yo empecé a diseñar todo este método de coaching para la salud, todas las técnicas que utilizo no existían en Entre Ríos, así que yo viajaba con mi mochilita hacia Capital Federal. Entonces, en ese momento, 2000, 2001, estamos hablando 19 años atrás, mi hijo era pequeño, hoy tiene 25 años, así que estamos hablando que él tenía 5, 6, 7 años. Y estaba esa preocupación también, ¿qué le podía pasar a mi hijo cuando yo viajaba? Que quedaba a cargo de otro familiar, pero no estaba yo para protegerlo, ¿no? Esta sensación de que si nosotras las mamás estamos cerca, garantizamos que nuestro hijo va a estar protegido. Y en ese momento, de parte de mi camino espiritual y de mis cambios de conciencia, pude entender que mi cuerpo tenía un límite, que es, por ejemplo, en este momento estar aquí en esta ciudad, en Paraná, Entre Ríos, donde estoy, y no puedo estar con ustedes donde físicamente donde cada una está. Hay un límite, ¿no? Pero la virtualidad me permite que ese límite lo pueda traspasar, ¿no? Que estemos comunicados igual. Entonces en ese momento aprendí algunas herramientas de metafísica, donde en aquellos momentos donde nuestro cuerpo físico no puede estar para cuidar a un ser querido, nosotros podemos como delegar esta responsabilidad, este cuidado a una energía superior, ¿no? A los ángeles, a una energía universal, a Dios, como ustedes quieran creer cada uno. Sabiendo que nosotros con este cuerpo físico humano en tercera dimensión podemos estar acá y no allá. Pero hay un tema que desconocemos muchas veces, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos crean un campo de energía. Y si yo estoy vibrando pensamientos de temor, en que le podría pasar algo malo a mi hijo, es una vibración negativa, como una energía oscura que sale de mi cuerpo y viaja y se conecta con una energía similar. Y entonces, lejos de proteger a nuestros hijos con ese pensamiento de temor, sumamos la posibilidad de que algo pase. Entonces, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Es saber que cuando yo físicamente no puedo estar cerca de ese hijo, que ese hijo pueda estar protegido por esa energía superior a mí, ¿no? Y nosotros con nuestro libre albedrío debemos habilitar a los ángeles, arcángeles, seres espirituales, de darle, ¿no?, la responsabilidad del cuidado de ese ser amado, de ese niño, ¿no? Porque nuestro cuerpo físico no puede estar ahí. Y puedo decirle que en eso, cuando yo aprendí y apliqué esto, pude viajar en paz, sabiendo que viajaba con un propósito importante, que era capacitarme para cumplir un propósito con cada una de ustedes, de estas vidas que aparecen en mi camino para elegirme como terapeuta. Y en ese tiempo, cada vez que regresaba, mi hijo estaba bien. Aprendí que envolverlo con energía de amor era la manera de conectarlo con una seguridad y una protección. En cambio, conectarme con pensamientos de temor era emitir una energía negativa que podía envolver a mi hijo y que lo conectaría también con más energía del mismo tenor, ¿no? Negativo, de accidentes, de peligros, etc. Entonces, pueden aplicar esto, a ver qué cambios empiezan a encontrar, en cómo se sienten más en paz, para liberarse de ese pensamiento que crea temor, un estado de incomodidad, de malestar,
y que precisamente no va a proteger a sus hijos de algo que podría pasar. Y digo podría porque es potencial. No está pasando. Está creado por un pensamiento negativo, pero debajo de ese pensamiento hay una creencia. O aprendimos esto de una madre temerosa que siempre estaba imaginando que algo malo podría pasar y estamos repitiendo ese patrón, o hay otro miedo debajo, como a que si le pasaría algo a un ser querido, ¿qué me pasa a mí si me quedo sola? Y ahí estaríamos hablando del miedo al abandono o el miedo a la soledad, que está anclado en nuestro niño interior. Este tipo de miedos es importante trabajarlo, desanclar en dónde está el patrón de fondo, ¿no? Para que ustedes puedan sentirse capacitadas para vivir desde la confianza, desde sus recursos, desde la capacidad de resolución. Silvina, si en tu caso está este miedo a conducir, ahí puede haber anclado varias situaciones o algún recuerdo en conexión a un accidente o un casi accidente, o un miedo a dar resultados, un miedo al fracaso, un miedo a rendir examen, un miedo a la autoridad, que hace que a la hora de posicionarte frente a la autoridad de manejar un vehículo, surgen todos estos anclajes o estos traumas que interfieren en la capacidad adulta de hacer las maniobras adecuadas para manejar. Así que bueno, si es algo que te atraviesa aún, cuando quieras podés trabajarlo en sesión privada. Y bueno, cada uno de lo que se sientan identificados con lo que estoy hablando de los miedos, sepan que pueden pedir la sesión individual a la casilla de mail o mediante mensaje privado aquí en Facebook, que pueden ir trabajando con una sesión mensual para ir desenredando esos patrones de miedos que vienen también de nuestro clan. Sepan que cuando nos llaman con un nombre y un apellido, también heredamos una forma de vivir. Y muchas veces, al ser dobles representantes conectados con una abuela, un padre, etc., repetimos ese patrón que ellos tenían sin sanar. Y de esta manera, la pregunta es, ¿vale la pena vivir de este modo? Ahí es donde ustedes tienen que decir, no, mi vida vale y esta situación ya tuvo mucho tiempo acompañándome, ahora necesito encontrar la resolución y la sanación. Entonces, es una manera de valorarse también, tomar la decisión de encontrar un espacio terapéutico para sanar aquello que se repite. Así que bueno, espero que me dejen en sus comentarios, más allá de las que estuvieron en vivo, comentarios debajo de este video, de qué les pareció el tema. Las que necesiten acompañamiento me pueden contactar y voy a conversar sobre los otros miedos en relación, por ejemplo, a la inestabilidad económica, algo muy habitual en nuestro país, que vamos en los vaivenes, ¿no?, de crisis permanente, a las enfermedades, a fracasar, al desamor, a la agonía física y la demencia, que está muy conectada con el miedo a la enfermedad, y un tema muy central de Mujeres con Valor, a decir que no sin culpa, ¿sí? Aprender a poner límites sanos nos transforma en una mujer con valor. Y hay cosas que soltar, ¿no?, que nos marcaron en la infancia, donde no nos dejaron expresarnos. Nosotros venimos, las mujeres que tenemos más de 30 años, venimos de una educación represiva, autoritaria, donde no pudimos decir lo que nos pasaba, y eso no dicho sigue hoy haciendo síntomas, sigue hoy enfermando, sigue hoy incapacitándonos a tomar sanas decisiones. Esa historia necesitamos darnos la oportunidad de sanar. Bueno, que tengan lindo descanso, que transcurran el resto de la semana bien, y nos estaremos viendo, si es posible, el miércoles próximo, y si no, el siguiente. Yo, no obstante, dentro del grupo les voy a estar comunicando cuando puedo hacerme el lugarcito de conversar nuevamente con ustedes. Bueno, que la pasen bien. Chao, chao.